Estamos de regreso en Hoy es Noticia en CNN Chile y les contábamos 560 años de cárcel suman en total las sentencias que hoy día dio a conocer el Tribunal Oral en lo Penal de Arica con respecto a los juzgados por la asociación ilícita Los Gallegos, y estamos con el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, para conocer cuál es la reacción de la Fiscalía después del tiempo de investigación, después de que solicitaron 11 cadenas perpetuas para estas 34 personas que finalmente fueron sentenciadas y se obtuvo en una. Fiscal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el estudio de CNN Chile. Bienvenido. No, Matilde, al contrario, muchas gracias por la preocupación constante respecto de los hechos que ocurren en mi región. Sí, fiscal, este es el primer juicio probablemente de muchos más que van a tener bandas de crimen organizado en Chile. Y aquí hay sentencias para 34 personas de un total de 38 que fueron formalizadas. Ustedes pidieron 11 cadenas perpetuas y el tribunal otorgó solamente una. ¿Cómo reciben ustedes estas sentencias y efectivamente son las penas lo suficientemente altas para los delitos que estaban imputándole? Bueno, primero aclarar que no es la primera condena respecto de sujetos vinculados al Tren de Aragua. Ya han habido casos, claro, con menor número de acusados, claro, quizás, y por hechos más puntuales. Pero efectivamente, si algo tiene esta causa es tratar de recordar, y yo invitaría, digamos, a hacer ese ejercicio de todo lo que vivimos desde que comenzó este fenómeno hasta que llegamos hoy día a esta condena. Pensemos que en el intertanto, y esto cuando salió como noticia a nivel nacional, fue cuando desenterramos cuerpos que habían pasado por una casa de tortura en Cerro Chuño. Cuerpos que, dicho sea de paso, nos faltan por encontrar todavía, digamos, hay algunos cuerpos que todavía no hemos encontrado. Pero además todo lo que pasó después con el tema de los testigos, de los agentes encubiertos, cómo se logró infiltrar esta organización, y toda, bueno, la problemática que tuvimos después respecto de la forma en que se hacía incluso el juicio de las audiencias, si se hacía de forma telemática o presencial. La verdad es que si miramos hacia atrás todo este proceso, la verdad es que hoy día no podemos sino estar conformes, porque en algún momento sentimos, y lo quiero decir de manera bien concreta, que teníamos todo en contra. No teníamos los recursos para una investigación de esta naturaleza, no teníamos las medidas de seguridad, no estábamos preparados como en nuestra institución como Estado. Bueno, en la primera entrevista que tuvimos se daba cuenta perfectamente de la falta, por lo menos, de fiscales para poder investigar la cantidad de delitos que se están produciendo. Sí, y hoy día, claro, cuando vemos todo eso, todas esas limitantes que tuvimos, cómo se fueron solucionando, cómo nos fueron dando apoyo, cómo se visibilizó el tema, bueno, llegamos hoy día a la condena, no puedo sino estar conforme. Y respecto de los presidios perpetuos, claro, nosotros como Ministerio Público siempre queremos obtener las penas más altas que establece nuestra legislación para cada uno de los hechos. Pero si a una persona no le dieron presidio perpetuo, pero le dieron 4 penas que suman 50 años, la verdad es que para nosotros, de todas maneras, manifestamos nuestra conformidad. Creo que aquí se hizo un buen trabajo. El Poder Judicial es quien pone las penas, pero lo importante es que la prueba que nosotros llevamos fue suficiente para que se acreditaran todos y cada uno de los hechos por los cuales dedujimos la acusación. ¿Hubo temor de que los testigos que eran claves en este juicio no testificaran porque se dieron a conocer sus identidades en una confusión que hubo con uno de los jueces de garantía? ¿Pudieron testificar todos los que tenían que testificar? Bueno, en aquella época nosotros tuvimos que tomar decisiones que costaron mucho tiempo y recursos, porque hubo que reubicar un número muy importante de personas. Ya las habíamos reubicado, pero una vez que ocurrió eso, por seguridad tuvimos que reubicarlas nuevamente, con todos los gastos que eso significó. Pero de ese episodio, yo creo que lo que más aproblemaba era la situación de los agentes encubiertos, porque efectivamente estamos pensando en personas que fueron capaces, me refiero a funcionarios públicos, funcionarios de la policía de investigaciones, en particular uno, no era el único, pero era uno en particular, los otros son como apoyos satélites, pero en particular uno que se logró infiltrar, que compartió con ellos, que estuvo residiendo o compartiendo durante meses con la organización, gracias al cual logramos armar todo el resto de diligencias que nos permitieran aclarar todos los hechos. Entonces, claro, cuando se está develando, aunque sea por un segundo, por un día o por lo que sea, cuál es su identidad, la verdad es que habla muy mal de nosotros como Estado. Y aquí lo hablo más allá de los problemas que ocurrió en particular en ese día,
esto es un problema de Estado, que no puede ocurrir una situación así. No podemos, digamos, sino proteger a nuestros agentes, sobre todo a quienes están arriesgando su vida en pos del beneficio de la comunidad. Ya. Y en este caso se logró. Bueno, logramos que concurrieran todos aquellos que nosotros pensábamos que eran importantes. En algunos casos sí tomamos la decisión respecto de ciertos testigos de no presentarlo. O sea, aunque eso significó que hubo algunos delitos que no se acreditaron o que hubo... No se acreditaron las identidades. No se acreditaron los hechos. O sea, perfecto. Tuvimos algunos de los delitos por los cuales acusamos que el tribunal absolvió, algunos por 2 votos contra 1, o sea, dos magistrados estuvieron por absolver y 1 por condenar. Pero nosotros la verdad es que cuando ponderamos, y esto lo hacemos siempre el Ministerio Público, la seguridad de nuestras víctimas o de nuestros testigos versus el éxito de una investigación, tenemos que inclinarnos por la seguridad. Aunque en algunos casos efectivamente nos duela porque hubo algunos hechos por los cuales no se pudo condenar. Pero esa es una decisión meditada y que la tomamos en consideración a la situación en que estaba la causa. Usted dice que con este juicio y esta sentencia esto no termina aquí. ¿Por qué? Bueno, no termina acá porque ahora los tenemos operando al interior de las cárceles. Eso ya lo hemos determinado en varias investigaciones que tenemos. De hecho, en Arica tenemos 6 causas vigentes donde de una u otra manera están involucrados esta y otras organizaciones, pero relacionadas al Tren de Aragua. Entonces, lo que viene ahora, o el desafío que se va a presentar ahora, es ver cómo va a ser la forma de cumplimiento, dónde van a cumplir, bajo qué régimen y cómo vamos a mantener o seguir manteniendo el control de estos sujetos. Por ejemplo, la persona que fue condenada a presidio perpetuo, ¿qué régimen? O sea, ¿está con el aislamiento que uno supone tendría una persona de esas características? Sí, recordemos que acá hay un número importante de sujetos acusados y que fueron condenados. Ellos están repartidos en 6 cárceles del territorio, incluyendo, por ejemplo, Puerto Montt, Concepción, La Serena, Rancagua, Arica, Valparaíso. Y cuando se definió a quién mandar a cada una de las cárceles o cómo dividirlo, evidentemente no fue al azar, digamos, sino que fue una distribución de acuerdo al organigrama que habíamos logrado determinar de cada uno de ellos. Por lo tanto, hay un grupo que está en Arica, hay otros que están en La Serena, pero están en cada uno de los lugares por una segregación que fue pensada y analizada por el Ministerio Público, por la policía y en conjunto con Gendarmería. Bueno, así todo, uno de esos integrantes le robó las llaves de la celda a un gendarme el año pasado aquí en la cárcel de alta seguridad. Sí, bueno, y han habido más episodios, o sea, ese es uno que se conoció, pero han habido unos 3 o 4 episodios más o menos relevantes respecto a la situación o a la forma de actuar de cada uno en cada una de las cárceles. ¿Y eso por qué pasa? ¿Porque se infiltra Gendarmería? Bueno, esa es parte de las cosas que se están investigando, pero la parte medio llena del vaso es que si pudimos deshabilitar cada una de esas situaciones fue precisamente porque no hemos seguido la investigación o no lo hemos perdido de vista. Porque, por ejemplo, esa llave que usted menciona no fue un allanamiento al azar. Ese fue un allanamiento dirigido desde la Fiscalía de Arica. O sea, suena paradójico, pero ustedes siguen investigando dentro de la cárcel. Seguimos investigando dentro de la cárcel. Ya, sí. La cárcel no es el lugar donde uno... Lo que ocurre es que cuando uno entra a estudiar a este grupo en particular, uno se da cuenta que ellos se mantienen con la misma comodidad o se sienten igual de cómodos tanto fuera como adentro. O sea, para el resto de los que vivimos en esta sociedad nos resulta muy difícil eso. O sea, la cárcel es un lugar al cual no quisiéramos llegar nunca. Para ellos es un lugar donde efectivamente pueden estar, incluso pueden seguir operando. No representa en su imaginario, digamos, una situación a la cual no les gustaría llegar. Es parte de la vida o a lo que se exponen, no lo ven más allá de eso. ¿Está funcionando el bloqueo de redes telefónicas? Donde está instalado, sí. Está funcionando. Ahora, respecto del modo de funcionamiento, que lo conozco perfectamente, al igual que el resto de los fiscales, no podemos dar más antecedentes de cómo funciona, pero solamente le puedo decir que no es un escudo que impida las señales como lo que se intentó instalar hace 20 años atrás. Es un sistema mucho más sofisticado y que nos sirve mucho más a los propósitos tanto del Ministerio Público como la seguridad al interior de un penal. Ya, siguen investigando por lo tanto dentro de los penales, pero también hay órdenes de extradición que están pendientes y también dentro del mismo Cerro Chuño, que me imagino que ya se han hecho bastantes desalojos ahí. ¿Ustedes siguen investigando? Sí, bueno, el Cerro Chuño
la verdad es que ya no es lo que era antes, en términos de que cualquier persona vinculada a una actividad delictiva, incluyendo el crimen organizado, sería un muy mal lugar para instalarse, porque es un lugar que ya, cierto, hemos intervenido demasiadas veces. Pero sigue siendo para nosotros un foco y lo va a seguir siendo hasta que no se erradique completamente o no se le dé una solución, porque es un asentamiento que simplemente no debería existir en los términos o en la forma en que está ahora. Y respecto de las extradiciones, sí, hay un récord, me atrevería a decir, este año ya estamos pidiendo 13 extradiciones. Antes teníamos 1 o 2 al año, si es que. Solamente en mi región está ese número y son causas vinculadas a crimen organizado. En materia de los gallegos, probablemente tal, tenemos una sola solicitud de extradición, pero quien ejercía actividades de líder, o sea, para nosotros es una figura muy importante. Pero además ya logramos una detención en Chicago y esperamos que llegue ese sujeto autor de varios homicidios, de un homicidio en particular en la región, y estamos solicitando otras 12 extradiciones a Colombia, Perú, respecto de otra organización criminal. ¿Está desbaratada la banda Los Gallegos o se reactivan? Bueno, nosotros no tenemos ningún antecedente de que estén operando hoy en la región. Sin perjuicio de ello, actuamos sobre la base de que sí estuviese ocurriendo aquello, ¿no? Entonces, no puede ser de otra manera, porque si no les estaríamos dando un espacio para que ellos actuaran libremente. Y bueno, y por otra parte, no es la única organización criminal, desgraciadamente, que está presente en nuestro país. Así que estamos muy atentos. Hoy día hay un mejor control de fronteras. Si me hubiera hecho esta entrevista, por ejemplo, el año 2022 a esta misma fecha, estaríamos hablando de 12 homicidios aproximadamente. Hoy día, en este año, el mes de febrero no hubo ningún homicidio en la región, pese a que hubo un carnaval, pese a que estamos en verano. O sea, del punto de vista de los delitos más violentos y en particular del homicidio, la ciudad de Arica está en mucho mejor condición de la que estaba hace algunos años atrás. Y para cerrar este tema de los gallegos, se superaron en este juicio muchas trabas que se pensaba iba a ser muy difíciles de superar. Esto que fuera un juicio a distancia, también se habló de que se pudieran trasladar, lo que era bastante poco seguro, pero esa era una de las alternativas que se manejaban, que se trasladaran imputados que estaban en el sur del país hacia Arica. Arica es pequeño. Todo eso se logró más o menos ir salvando con éxito, la realización de los juicios telemáticos, también la seguridad de las cárceles. Sin embargo, hubo un intento de atentado con artefacto explosivo al tribunal y también a la cárcel de Arica. Ya, eso es por una parte. Y lo otro, ¿con cuánta libertad trabajan los fiscales y los jueces? ¿Qué debiera cambiar a partir de la experiencia que vamos teniendo con este tipo de juicios? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de desafíos, por ejemplo, en una causa como esta, para el Ministerio Público como institución el desafío era la investigación. Y para eso articularnos con las policías, en este caso con la Policía de Investigaciones, y tomar decisiones bastante difíciles. Hay una que me dicen que por favor no la nombre, pero la verdad es que es la única forma de aprender. Cuando nosotros tuvimos los primeros antecedentes a fines del año 2021 de esta organización en particular, decidimos la infiltración. Decidimos no detener al grupo más o menos que nosotros ya habíamos individualizado, y decidimos dejarlos que dejaran trabajar como pensando que no estuviésemos nosotros, digamos, bajo sus pies, bajo sus pisadas, digamos. Entonces lo que se hizo en aquella oportunidad, en esa decisión, fue esperar. Y no pasaron 5 meses más o menos cuando realizamos la primera detención. O sea, en esos 5 meses ellos siguieron actuando. Afortunadamente no hubo ningún homicidio respecto de alguna persona en la comunidad, por lo tanto no tenemos nada que lamentar desde ese punto de vista. Podría haber ocurrido. Ya, por eso digo que es una decisión difícil. Poder, claro. Pero sin embargo eso nos permitió infiltrarnos, nos permitió individualizar a toda la jerarquía, y por eso cuando realizamos las detenciones logramos no solamente un alto número de detenidos, sino también los libros de contabilidad, armas de fuego, drogas, dinero. O sea, logramos desbaratar a la organización en su totalidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros las dificultades que tenemos están en esa materia. Cuando ya se acusa y se define cómo se va a hacer el juicio, los desafíos son del tribunal. Y me parece que acá el Poder Judicial, y en particular la Corte de Apelaciones de Arica y el Tribunal Oral en lo Penal de Arica, como el Tribunal de Garantía, creo que estuvieron a la altura de lo que nosotros esperábamos. Dirigieron un juicio que no era fácil de dirigir.
O sea, el número de acusados era mucho, dirigir el debate, otorgar la palabra, los tiempos, o sea, coordinar con cada una de las cárceles. Bueno, pero el tribunal estuvo a la altura, la Corte de Apelaciones estuvo a la altura. Bueno, pero en otras partes, en otros países, hay tribunales especiales y eso no solamente se hace por, usted me decía, por, Sí. por lo pequeño que es la localidad, Sí. porque todos se conocen, sino que también por la especialización. Sí, si usted me diría que mejorar, yo creo que ya tenemos que mirar o apuntar hacia tribunales en materia como esta de crimen organizado, que solamente se dediquen a eso, que tengan esa especialización y que estén ubicados en la zona central del país o donde se determine. Pero es muy complejo, tanto para la seguridad de los propios operadores del sistema, en este caso los jueces, como para las decisiones también, el hecho de que no exista una especialización a ese nivel. Lo digo en simple. Los jueces que, reitero, actuaron de muy buena manera en esta causa, al día siguiente tenían que ver un manejo en estado de ebriedad, al otro día una causa de violencia intrafamiliar, al otro día un delito sexual. Entonces, yo creo que es necesario que las distintas instituciones se especialicen y que el sistema en general o el Estado genere, digamos, esta especialización en sus distintas instituciones. Bueno, y también corren el riesgo de ser cooptados o Esa es amenazados. la parte de seguridad, en la parte de seguridad, evidentemente. ¿Usted cree que aquí actuaron con total libertad los jueces? Sí, yo creo que por lo menos lo que vimos fue un actuar de los jueces con total libertad. No era fácil, porque nosotros al interior sabemos como fiscales lo que nos costó a nosotros. Entonces, cuando esto pasa a esta etapa, bueno, sabemos lo que también para ellos significa, así que no es nada fácil. Bueno, usted como fiscal regional no es solamente el único caso complejo que tiene, sino que tiene otros dos, que es la investigación contra el ex fiscal también regional Manuel Guerra y el caso Conscripto. A ver, vamos por parte, partamos por Manuel Guerra. ¿Pudo ya tomar declaración a Manuel Guerra? Bueno, nosotros hemos desarrollado desde el mes de septiembre, no ha habido ninguna semana que no se haya efectuado alguna diligencia. Bueno, hay que recordar para todos los que nos están viendo que no tienen la memoria ahí fresca, Manuel Guerra, investigación del exfiscal regional metropolitana por delitos de soborno, cohecho, prevaricación administrativa, revelación de secretos, después de una querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado, apuntando a sus vínculos con el abogado que está en prisión preventiva, Luis Hermosilla. En este caso se revelaban a través de estos WhatsApp y de estos audios coordinación entre el persecutor con un interesado de la causa. Más bien el persecutor, de acuerdo a la investigación y lo que vimos, estaba operando como un integrante de la parte que él debía investigar y luego ser juzgada. En este caso, ya hay varias aristas, o sea, hay varios temas en este tema de Manuel Guerra, porque aquí había causas contra Ponce Lerú, Penta, el proyecto Minera Dominga, una indagatoria sobre el senador Manuel José Osandón, bueno, lo decíamos, caso Cascadas, el aumento de patrimonio de Manuel Guerra desde que deja la Fiscalía hasta que comienza a investigarse. Y hasta el año pasado usted no le había tomado declaración todavía a Manuel Guerra. ¿Lo pudo hacer? Bueno, harta cosa en el Sí. detalle. Bueno, primero señalar que efectivamente hay un abanico de denuncias que son muy distintas unas de otras. Incluso una vez que salió estos reportajes o en aquella oportunidad de septiembre hubo algunas personas particulares, ¿cierto?, que no tenían que ver con causas de connotación, pero que estimaban que quizás en sus causas o en las decisiones podía haber algún tipo de irregularidad y esas también fueron asignadas Un caso de a este fiscal. violación. También hay una situación así. Entonces lo que decidimos hacer, porque esto ya iba creciendo cada vez más, fue separar en cada una de las aristas y verlas por separado. ¿Pero las lleva todas usted? Sí, me toca llevarlas todas a mí. Y las que hoy día tienen querella presentada tanto por el Consejo de Defensa del Estado, también Mariene Horvitz en el caso de una y Mauricio Daza, además de algún diputado que no recuerdo el nombre, tienen que ver con, primero, el caso Penta y las decisiones que se tomaron ahí. Y en segundo lugar, también en otra de las aristas hay una querella presentada por la Municipalidad de Vitacura, relacionado a lo que ocurrió, ¿cierto?, respecto de esa investigación,
vinculado a la vulneración de secreto en ese caso. Claro, porque ahí el fiscal Guerra le pasó información a Luis Hermosilla de investigaciones que se estaban realizando al ex alcalde Torrealba. Bueno, eso es lo que se señala efectivamente de una u otra manera. Yo le pido disculpas si a veces en algunas cuestiones no puedo ser tan directo, porque no, efectivamente hay temas que vinculan al secreto y no podría yo estar vulnerando aquello que estoy investigando. Sería bastante, digamos, poco explicable. Lo que sí, a su pregunta concreta, y haciendo el símil primero, porque alguien me preguntó, bueno, ¿y el teléfono de Manuel Guerra? Me lo han explicado por otras situaciones, obviamente, que han ocurrido. Bueno, el teléfono de Manuel Guerra se incautó a la semana siguiente de la denuncia, o sea, de que se me asignara la causa. Así que es una diligencia que se hizo. Lo que pasa es que una cosa es que estas diligencias las vayamos realizando conforme a la reserva y al secreto que corresponde, y otra cosa es que, digamos, a veces se tenga conocimiento. Desgraciadamente yo no puedo publicitar aquellas diligencias que hago sin perjuicio de que no me refiera al fondo. Bueno, y en este caso no se ha filtrado nada, lo cual habla bien de la Fiscalía. En este caso, claro, han salido algunas cosas. Aquí recordar que todo lo que va haciendo la Fiscalía también lo tiene como espejo los querellantes. Claro. Y por lo menos los querellantes, y bueno, la Fiscalía con mayor razón ha tenido bastante cuidado en la reserva de los antecedentes de esta investigación. A su pregunta concreta de si declaró o no declaró el señor Guerra, sí, declaró hace varias semanas y por varios días, y esa declaración se tomó por mi persona acá en la ciudad de Santiago. Eso respecto del tenor de la investigación, de la declaración. ¿Y usted podría decir que colaboró? Bueno, es que eso habría que analizarlo, digamos, a posteriori. Ya, pero él entregó su visión. No ejerció su derecho a guardar silencio. No guardó silencio. Son más de 40 hojas de la declaración. Fueron varios días, por lo mismo. Él da su visión respecto a los hechos y relacionado a la arista, porque si declaraba por todo, la verdad es que hubiéramos estado un mes completo, digamos, pero declaró por aquellas en que en ese momento para nosotros motivaban esa declaración. ¿Cuáles causas? Penta y Vitacura, las dos que me acabo de mencionar. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la realización de la diligencia, cumplió el objetivo, él acudió voluntariamente, incluso esta diligencia se conversó con sus abogados previamente, por lo tanto tampoco fue una sorpresa para ellos, sino que la realizamos una vez que ya había una recopilación mayor de antecedentes para, por un lado, saber qué preguntar y por otro lado, qué dudas descifrar. Así que eso se cumplió como diligencia. Esa diligencia está así con carácter de reservado, decretar la reserva de esa diligencia, o sea, no está en conocimiento o en poder de los querellantes hasta el 31 de marzo, fecha en la cual ellos ya van a poder tener copia de eso. ¿Por qué esa decisión? Porque en el marco de una declaración siempre se van indicando cosas que deben ser ratificadas, y si esa declaración se publicitara nos podría, ¿cierto?, complicar en esa verificación de antecedentes. Así que esa es la situación. ¿Y por qué se pone el fin de marzo? ¿Porque se va a formalizar en No, eso está hasta fines de marzo, porque a esa época ya deberíamos tener las diligencias que se desprenden de esa diligencia, o sea, de esa declaración, ya resueltas en su totalidad. Y bueno, como le digo, desde el mes de septiembre hasta el día de hoy no hay ninguna semana en que no se hayan hecho diligencias. Como usted bien dijo antes, la Fiscalía que dirijo está con varias causas a la vez, o sea, fuera de las causas normales está el caso con Criptos, ¿cierto?, los gallegos y algunas más que son bastante grandes también. Entonces aquí hay un equipo donde nos vamos turnando. Entonces, una semana sí estoy yo, otra semana viene otro fiscal, otra semana. Entonces, lo que quiero decir es que acá, trabajando conmigo, hay un equipo grande. La causa de los gallegos, por ejemplo, que era una causa muy importante, el equipo era, en su momento, llegó a ser de 8 personas que estaban solo abocadas a esa investigación. Así que cada una de las distintas causas que se nos ha asignado y las distintas aristas las hemos visto de la misma manera, trabajando en equipo. Dentro del caso Penta, en el caso Penta también hay un involucrado que es Andrés Chadwick, porque se nombra en muchos de los chats. Por ejemplo, del 21 de septiembre, Manuel Guerra le escribe al abogado Hermosilla: Lucho, le escribí a Andrés ya que me preocupa
los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta, así como lo relativo a Santiago Valdés. Santiago Valdés, que era el administrador electoral de la primera campaña de Sebastián Piñera. O sea, al que estaba investigando le preocupaba la situación de los investigados, que es una cosa que uno no comprende. Pero aparece el nombre de Andrés Chadwick, que es un nombre relevante. ¿Usted ha podido tomar declaración? ¿Andrés Chadwick ha sido llamado a declarar? Bueno, él es parte efectivamente de la investigación. Esa es una diligencia que está pendiente, pero ya decretada. ¿Tiene fecha? Tiene fecha, sí. ¿Me la puede dar a conocer? No. No, pero sí tiene fecha. Mire, en realidad cada una de las diligencias, incluso ninguna la ha realizado en la Fiscalía Nacional o en otra fiscalía con alto tránsito. Normalmente buscamos una unidad policial con poca visibilidad y circuito para efectos de poder realizar estas diligencias de manera tranquila, porque cada una desemboca en otras, digamos. O sea, esto cada vez que uno abre una puerta, a veces se abren otras. Pero efectivamente Chadwick Apadera se ha mencionado, tal cual como usted lo señala, así que es parte efectivamente de la investigación. ¿No? Ahora, no es parte, o respecto de él, no hay querella presentada. Cuando se presentaron las querellas, tanto respecto del Consejo de Defensa del Estado, como respecto de Mariana Horvitz, como de Mauricio Daza, las querellas van en contra de Luis Hermosilla y respecto de Manuel Guerra. Ya, por lo tanto, la calidad en la que declararía Andrés Chadwick sería como testigo. No, él tendría que declarar como imputado porque aparece mencionado. Ya. Hay también dentro de todas las declaraciones, porque lo dramático, si uno piensa que era el encargado de investigar, era que él, Manuel Guerra, recibía información que después no presentaba en juicio. Por ejemplo, en el caso Dominga. En el caso Dominga se supo mucho después, a través de los Pandora Papers, que había una cláusula para la venta de Dominga que Manuel Guerra nunca le presentó al tribunal, y que era precisamente que la transacción se iba a materializar si en definitiva el lugar no era declarado un territorio protegido ambientalmente, cosa que involucraba directamente al gobierno al que pertenecía el vendedor. Y ese detalle Manuel Guerra nunca lo puso. ¿Qué pasa en esa causa? Bueno, lo que ocurre es que lo que usted señala tiene toda la razón, en el sentido de que por cada una de estas situaciones se pidió, en la mayoría de ellas, una audiencia. Y un juez tomó una decisión. Y el juez tomó la decisión en base a los antecedentes que el fiscal determinó que debía presentarles a ese juez. Así se obtuvieron sobreseguimientos, así procedimientos abreviados u otras situaciones, digamos. El análisis justamente clases de ética, etcétera. El análisis justamente de esta investigación tiene que ver con eso. Si esas decisiones de presentar determinados antecedentes tenían un cariz netamente técnico, o si había un interés distinto al que tiene que tener un fiscal regional en la toma de cada uno de ellos. Eso, si pudiéramos resumir, digamos, de qué se trata esta investigación, se trata de eso. O sea, analizar. Ahora, cuando se leen los WhatsApp que han salido a la luz, incluso antes de que se me asignara esta investigación, claro, uno se pregunta muchas cosas, digamos, y la labor en este caso que se me asignó fue determinar precisamente esto. Porque no voy a eludir la pregunta. Lo que hay en las cuestiones que usted está mencionando, como en los WhatsApp o comunicaciones, tienen muy difícil explicación. ¿Qué delitos se estarían configurando? Bueno, es que por principio de objetividad, digamos, más que hablar de acreditación de delitos, lo que estoy haciendo es investigar hechos. Claro. Y luego de investigar los hechos determinaremos si hay existencia de tal o cual delito. Lo que sí, hoy día que hay querellas presentadas, si usted me pregunta por qué delitos se han querellado, son los que usted mencionó hace un rato atrás. Los que dije, ya. ¿Y en estos días que va a estar en Santiago va a realizar más diligencia en estos casos? Voy a seguir tomando declaraciones. Hoy día en la mañana también hice lo propio, voy a seguir los días siguientes y luego, bueno, retornaré y vendrá otro fiscal a continuar con las diligencias. Bien, caso concreto ahora.
fiscal. O sea, cuando decíamos que tenía una carga de trabajo importante, no era menor. Caso con cripto es el caso de Franco Vargas, de 19 años, que murió el pasado mes de abril, mientras realizaba su servicio militar en Putre. Él se desplomó, de acuerdo al relato, mientras participaba en una marcha, esto de las 6 de la madrugada, ahí en el altiplano, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Luego de ese ejercicio, él cae, se le lleva a un servicio médico, donde ahí hay distintas declaraciones. Unos dicen que se constata la muerte, otros dicen que ahí muere. En este caso, que primero hubo una contienda de competencia con la justicia militar, finalmente la Corte Suprema decide que es la justicia civil y usted el que tiene que seguir con esta investigación. Y en este caso, durante el año pasado se realizó una nueva autopsia bajo los protocolos que sí requería un caso como este, que era un protocolo especial. Esta autopsia se realizó durante el mes de noviembre del año pasado. Sí, por la que peleamos tanto, un poco antes en realidad, pero por la que peleamos tanto. Ya. Y también se realizó una constitución una reconstitución de escena con varios de los conscriptos, porque no solamente, claro, fallece Franco Vargas, sino que hay 2 que terminan con lesiones gravísimas. Sí. En este caso estaba desformalizado. Sí. Con toda la investigación que lleva hasta ahora. Primero, la autopsia. ¿Qué revela la autopsia? Porque en esta autopsia, que tiene otro protocolo, este protocolo permite conocer si efectivamente hubo apremios antes de la muerte, etcétera. ¿Qué dice esa autopsia? Bueno, primero, Franco Vargas efectivamente tenía 19 años y hubiese cumplido 20 la semana pasada, si estos lamentables hechos no hubiesen ocurrido. La madre, por lo mismo, concurrió a la ciudad y fue al lugar donde falleció, al lugar que le mostramos en noviembre, que es donde había perdido la vida su hijo, y viajó, por lo tanto, a celebrar este día de cumpleaños o hacer un homenaje más bien a su hijo. Su único hijo, además. Su único hijo, correcto. Y nos entrevistamos. Efectivamente, justo en esos días nos había llegado el segundo informe de autopsia. Así que ya tenemos claridad respecto de los hechos que motivaron la muerte. Porque recordemos que aquí hay una primera autopsia que se realizó inmediatamente ocurridos los hechos por parte de la Fiscalía Militar. Sin ningún protocolo. Sin cumplimiento del protocolo de Minnesota. Y en esa arrojó como causa de muerte súbita. Luego vino toda esta pelea jurídica, si podemos decir de alguna manera, donde nosotros entendíamos que la competencia era nuestra. Se nos sacó, de hecho, por alrededor de 2 meses de la causa, producto de una orden de no innovar, a solicitud de la fiscal militar, o de la ministra en visita más bien, que llevó la causa de forma paralela a nosotros. Y una vez que ya la Corte Suprema determinó que correspondía al Ministerio Público el conocimiento de la causa, en ese momento pudimos practicar el protocolo, la autopsia nuevamente, conforme al protocolo de Minnesota. Se contrataron además otros dos peritos, o sea, había 5 médicos realizando, incluso se permitió un médico contratado por la defensa. O sea, aquí queríamos transparencia total respecto de los hechos, y las conclusiones llegaron la semana pasada, porque la primera era indeterminado y hubiera sido muy complejo y por lo demás inexplicable para las familias de que no pudiésemos dar con la causa concreta de muerte. ¿Qué dice ese informe? Hoy día la complementación habla de una miocarditis y con varias concausas. O sea, lo que hace es establecer efectivamente que la muerte se debe, esto lo puedo decir porque lo hablé con la madre, digamos, de Franco, donde hay varias causas concurrentes, como es la falta de atención, como es la altura, como es las enfermedades de carácter respiratorio. O sea, nosotros desde ese momento, y creo que lo hablamos, Matilde, dijimos que aquí había un cóctel de cuestiones que ocurrieron en un momento, y efectivamente la autopsia, con los protocolos de Minnesota, nos confirmó eso. Ya, pero uno puede aquí hubo varias causas que hablar concurrieron. de causas que se dan por negligencia o por acción. Lo que ocurre es que bueno, hay ciertas enfermedades, pero me atrevería a decir que muchas. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello, que si no son atendidas en tiempo y forma,
pueden desencadenar nuestra muerte. O sea, un simple resfrío se puede transformar en una muerte si no es tratado. Y acá teníamos una situación similar, donde teníamos la concurrencia de varias cuestiones respecto de un grupo de personas, y tanto es así que por la falta de atención terminó falleciendo en este caso el conscripto Franco Vargas, y luego hubo una seguidilla de conscriptos que también cayeron en una situación similar. Tanto es así que hay 2 que tienen lesiones de carácter grave, gravísimas. Amputaciones. O sea, claro, con lesiones de por vida, producto efectivamente de cuestiones que no se hicieron, y que de haberse tomado las medidas tempranamente no hubiesen sido más que una anécdota en la vida de esas personas por haber estado enfermos si eran debidamente tratadas. Pregunta respecto a Franco Vargas. ¿La autopsia dio o reveló maltratos previos? No. A ver, la autopsia, primero, hay una que se realiza por el Servicio Médico Legal inmediatamente y otra que realizamos con posterioridad. No hay fracturas ni otro tipo de golpes, si esa es la pregunta concreta. ¿No se puede determinar después del tiempo que pasa? No, sí se podría determinar. No había, digamos, evidencias de maltrato. Actos de evidencias de intervención de terceros, como algún tipo de golpe o fractura, ¿no? Ahora, eso no significa, y eso es una decisión que vamos a tomar en estos días, pero eso no descarta, por ejemplo, la eventualidad de existencia de apremio ilegítimo, porque la tortura y otro tipo de cuestiones a veces se pueden realizar sin necesidad de hallazgos físicos como los que usted describe. Pero bueno, no pienso... Porque, claro, porque también la reconstitución de escena permite decir si hubo ahí una negligencia a la hora de darle ayuda al conscripto. Sí, lo que yo le puedo decir al respecto es que justamente la reconstitución de escena la fijamos un día determinado y la fijamos 5 meses antes, porque a esa fecha ya queríamos tener todos los antecedentes que nos permitieran hacerla de forma de que todas las dudas que nos surgieran durante la investigación las pudiéramos verificar ese día. Y eso se logró, 100%. O sea, concurrió un número importante de conscriptos que viajaron desde la ciudad de Santiago, coordinamos los pasajes de ellos, de sus familias, de Romy Vargas, por cierto, concurrieron varios de los abogados, el abogado de Romy también concurrió, la defensoría también estuvo presente. O sea, logramos hacer esa reconstitución con todas las personas que habían estado en el lugar, y además en una fecha que también tiene un clima similar al que hay en abril. Claro. No podíamos hacerla antes o después porque efectivamente noviembre y abril en términos del altiplano funcionan de manera similar. O sea, esto es como una salida de invierno porque luego el clima se pone muy, muy complejo en los meses siguientes. Se cumplieron todos los objetivos. Por lo menos lo que queríamos aclarar desde el punto de vista investigativo se cumplió. Y ahora la etapa que viene es tomar decisiones con todo eso que recopilamos. ¿Qué nos falta? Los protocolos de Estambul. ¿Qué son los protocolos de Estambul? Son los peritajes que se realizan para determinar las lesiones, tanto físicas como psicológicas, del resto de los conscriptos, o sea, los que sobrevivieron. Eso son peritajes que no son baratos, digamos que hay que tener recursos. Y el año pasado, con todo lo que ya hablábamos de los gallegos, de otras, la verdad es que llegamos a fin de año con muy poco presupuesto. O sea, ¿no lo hicieron porque se les acabó la plata? No lo hicimos en noviembre y diciembre precisamente porque era complejo desde el punto de vista patrimonial o económico a la hora de hacernos cargo. Nosotros tenemos presupuestos para. Y por lo tanto, razonablemente el equipo de finanzas nos dijo, miren, hagan esto en enero porque lo podemos hacer con el nuevo presupuesto. Bueno, no nos significó un perjuicio mayor porque era fin de año, digamos. O sea, claro, era cerca. Está cerca, ¿ya? Pero ¿por qué quiero graficar ese punto? Porque cuando se restan recursos al Ministerio Público, que lo vimos a propósito de lo que ocurrió con la discusión de presupuesto, bueno, si eso nos hubiese pasado ahora con esa disminución de recursos, lo que implica es que hay peritajes en favor de las víctimas que no se pueden hacer. Ahí es donde tenemos los problemas y por qué el Ministerio Público está tan preocupado respecto a esta disminución en particular. Porque ataca justo los ítems con los cuales se hacen este tipo de cosas. ¿Se soluciona para este año ese? Bueno, el compromiso al cual llegó el fiscal nacional con el gobierno por lo menos va en esa línea. Esas cuestiones evidentemente hay que verlas con el tiempo, sí, ver cómo van evolucionando, pero se supone que se llegó a un acuerdo donde los equipos técnicos de tanto del gobierno, Dirección de Presupuesto y del Ministerio Público iban a
a trabajar y se supone que, por lo que se nos mencionó, no iba a haber mayor inconveniente. Ya, dos cosas de la investigación. Uno, usted decía, no es necesario un apremio físico para determinar que hubo tortura. En las denuncias de los conscriptos sobrevivientes, ellos relataban que comían sin cubiertos, que comían en lugares donde había excremento. ¿Eso se logró determinar la efectividad de esos relatos? Bueno, es que lo que ocurre es que relatos de ese tipo o testimonios de ese tipo es un medio de prueba en sí. O sea, lo que me refiero, hay muchas causas que nosotros llevamos a juicio, donde lo único que tenemos es el relato de los distintos testigos. Con eso vamos armando una historia. Y si esa historia calza, los hechos se van dando por acreditados. En esta investigación en particular, evidentemente, la figura del apremio de ilegítimo está presente. Yo no quiero, porque no corresponde que eso lo diga por la prensa, cuál va a ser la decisión final a la hora de si formalizamos o no primero y por qué delito vamos a formalizar. Eso se va a saber en las próximas semanas. Pero lo cierto es que es parte de lo que nosotros estamos estudiando ahora. Ya, porque eso era justo lo que yo le iba a preguntar, fiscal, porque el ejército, que al principio actuó de manera por lo menos lenta, el comandante en jefe reconoció que Javier Iturriaga reconoció falta de precisión y dio de baja a los dos principales mandos de la institución del norte. Yo le quería preguntar si en esta causa que está desformalizada, ¿ellos serían formalizados? Bueno, ellos en estos momentos no tienen la calidad de imputado en esta causa, sin perjuicio de que se presentó una querella y por lo tanto nosotros tenemos que investigarlo respecto de todo el alto mando de la institución, por este hecho en particular. Nosotros no tenemos que hacer cargo de eso, pero en lo que se refiere a lo que llevamos en esta investigación en particular, no tenemos como en calidad de imputado a ninguno de los altos mandos, ¿ya? La investigación que llevamos nosotros termina o cierra, por decirlo de alguna manera, sin decidir si se va a tomar alguna decisión a ese respecto o no, en el comandante del regimiento. Y todas las personas que nosotros identificamos, digamos, como partícipes acá, respecto de ello hubo sumarios administrativos. Esos sumarios fueron incorporados a la investigación y el ejército tomó sanciones duras respecto de cada uno de ellos. Hay remociones respecto de todas las personas de las cuales estamos hablando. Dicho de otra manera, de acuerdo a lo que el ejército determinó en sus investigaciones internas, después de lo que pasó en un principio, sí, determinó que esta marcha no se debió haber efectuado jamás. Bien, conoceremos entonces si hay o no formalizados, porque finalmente tiene que haber algún responsable. ¿Habrá un responsable individualizado que cumpla una condena por lo que ocurrió? Mira, Matilde, lo que no puedo hacer yo tengo, y esto, perdón si no se entiende a veces, porque cuesta entenderlo, pero los fiscales tenemos lo que se llama el principio de objetividad y nos debemos tanto a las víctimas y sus necesidades y sus derechos, como al respeto de lo que ocurre con los imputados. Por lo tanto, si yo hiciera o respondiera abiertamente esa pregunta, sería como estar anunciando por la prensa cuestiones que tengo que anunciar de otra manera, si es que tengo que anunciarlas, digamos. Entonces, no hay ningún problema que esto lo conversemos en el futuro, porque estas cosas van evolucionando. Pero ahí no sé, no me queda nada más que pedir disculpas respecto a no poder responder abiertamente a esa pregunta. Ninguna disculpa. Muchísimas gracias, fiscal Mario Carrera, por toda esta información, por esta conversación abierta aquí con tantos temas que le está tocando investigar, y por cierto, seguimos atentos a todo el curso de las investigaciones que se mantienen y de la que esperamos también tener noticias. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, gracias por la preocupación. Y lo he dicho en otras oportunidades, perdón si no respondo cada vez que se me llama, pero efectivamente yo entiendo que el rol del Ministerio Público es informar también lo que hace. Es parte de nuestra obligación. Yo lo asumo de esa manera. Pero por eso distancio un poco, y claro, por eso hoy día teníamos tantos temas, precisamente porque nos hablábamos, creo que desde hace 5 meses más o menos. Exactamente. Bueno, nuevamente muchas gracias, fiscal Mario Carrera, jefe